Amigos, muy buena noche. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Dios sea en su vida y en su familia. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la cordial bienvenida y le desea que Dios los bendiga y le guarde en todo momento. Queremos invitarle a participar con nosotros acerca de la lección que estamos realizando los días miércoles acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Antes, queremos animarle, exhortarle a que todos juntos podamos vivir una vida de santidad para estar preparado para aquel día cuando nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, venga inesperadamente para llevar a su iglesia. La clase anterior habíamos estado desarrollando la lección 15 que tenía que ver acerca del bautismo del Señor Jesucristo. En aquella ocasión habíamos manifestado que el Señor Jesucristo se encontraba en el norte de Israel, en Galilea, mientras que Juan se encontraba en el sur de Israel, en Judá, y Jesús, nuestro Señor, desde Galilea, vino hasta Judá, donde Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Jesús se presentó inesperadamente pidiendo a Juan que le bautizara, pero Juan se opuso, no quiso bautizarle. Luego de una conversación, Jesús le dijo que era necesario que le bautizara para cumplir toda justicia. Juan aceptó bautizar a Jesús y dice la Biblia que en el bautismo de Jesús hubo dos señales importantísimas para iniciar el ministerio del Señor Jesús. Primeramente descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo como testimonio del Padre, expresando: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Esto nos indica que el Señor Jesús había sido llamado cumpliendo la unción que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y los profetas eran ungidos. Cuando el Señor Jesucristo recibió ahí el Espíritu Santo, fue ungido para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y a partir de ahí, el Señor quedaba bajo la protección como hijo de Dios para dedicarse al ministerio de la palabra de Dios. Y ese ministerio que el Señor Jesús iba a realizar tenía que ser un ministerio con poder. Y por eso vino el Espíritu Santo sobre él, para que durante su vida, durante su ministerio, durante su muerte y durante su resurrección, el Espíritu Santo con poder estuviera en la vida del Señor Jesús. Hasta ahí hemos visto la clase anterior y ahora vamos a desarrollar la lección número 16. Que la hemos titulado Jesús fue tentado por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo. Les invito a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso número 1. El primer evangelio, el Nuevo Testamento que está en la Sagrada Escritura, encontramos en Mateo capítulo 4, el verso número 1. Dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oremos. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Eterno Padre Celestial, eres el Rey del universo, eres el Dios Todopoderoso, eres el Dios, Señor, único y verdadero. Eres el Dios digno de recibir, Señor, toda gloria, toda honra, todo homenaje y toda bendición. En esta noche, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para agradecerte infinitamente, Señor, por concedernos la vida, oh Dios de los cielos. Para agradecerte por todas las bendiciones que hasta aquí, Señor, has derramado sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Gracias, Señor, porque siempre estuviste proveyendo nuestras necesidades.
Siempre estuviste dándonos la fortaleza, Señor, para enfrentar los problemas. Siempre tuviste cuando tuvimos momentos difíciles, tristes, Señor, en nuestra vida. Tú fuiste, Señor, nuestro consolador, consolándonos, alentándonos, animándonos y fortaleciéndonos, oh Dios de los cielos. Oh Señor, en esta noche hemos abierto tu palabra, Señor, que es fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección para nuestra vida espiritual. Os rogamos encarecidamente que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, Señor, nos ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder comprender tu palabra, para entenderla, para atesorar y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, oh Dios de los cielos. Señor, háblanos, Señor, a través de esta enseñanza, y que podamos, Padre Santo, ser edificados mutuamente, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Encomendamos nuestra clase para tu bendición. Amén. Amén. Gracias al Señor. Que el Señor le bendiga. Cuando hablamos acerca de la tentación del Señor Jesús, haremos un repaso así someramente. Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Primeramente, Jesús estuvo en el desierto y pasó su primera tentación en victoria. Satanás lo llevó al pináculo más alto del templo de Jerusalén, y la segunda tentación se presentó ahí, y el Señor Jesús salió victorioso. Y después se presentó Satanás una vez más y lo llevó a la montaña más alta para que Jesús viera todos los reinos del mundo, y Jesús también en esta tentación salió victorioso. Finalmente, Satanás lo dejó, vinieron los ángeles y fortalecieron al Señor Jesús y le sirvieron al Señor Jesús. Encontramos en esta lección dos personajes importantes, el Señor Jesucristo y Satanás, y un personaje o personaje secundario, los ángeles. Nos hacemos pregunta en esta lección: ¿por qué el Señor Jesús tuvo que ser tentado por Satanás? ¿Cómo fue la tentación de Satanás al Señor Jesús? ¿Cómo el Señor Jesús hizo frente a las tentaciones de Satanás? Veamos qué enseña la palabra de Dios con respecto a estas preguntas que nos hemos planteado en esta noche. Hermanos y amigos, después de que el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado por Satanás. La tentación fue una parte esencial de la entrada del ministerio público del Señor Jesucristo. Habiendo visto que mediante el bautismo el Señor Jesucristo fue instalado en su oficio como Mesías, o el oficio mesiánico, quedó también identificado con su pueblo, y entró Jesús al trabajo del mediador entre Dios y los hombres. Al comienzo de su ministerio, era necesario que se enfrentara a su gran enemigo Satanás y lo venciera. La batalla más importante, inmemorable y más misteriosa de la historia fue la que sostuvo el Señor Jesucristo y el diablo. Y vamos a ir viendo esa experiencia. En la tentación, el diablo hizo varios intentos para que el Señor Jesús cayera en pecado, pero siempre fracasó. Al derrotar a Satanás, el Señor Jesús conquistó autoridad sobre su adversario y sobre sus fuerzas. Y ahí que lo vemos. Durante todo su ministerio, vemos al Señor Jesús demostrando su autoridad, arrojando a los demonios
de aquellas personas que estaban poseídas por este espíritu malévolo. El Señor Jesús declaró a los fariseos que el poder que él poseía sobre los demonios era el resultado de haber vencido a Satanás, porque Jesús venció a Satanás. En Lucas capítulo 11, del verso 14 hacia el 26, encontramos esta experiencia. Pero quiero llevarle al verso número 20 y dar lectura al verso 20, 21 y 22, Lucas capítulo 11, el verso número 20. Y dice así la palabra de Dios: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita toda su arma que él confiaba y reparte el botín. Aquí el Señor nos está enseñando, aquí Jesús nos está enseñando que Él es poder y tenía ese poder sobre los demonios porque venció a Satanás. El verso 22, vamos a repetirle, dice: porque, pero cuando viene otro más fuerte que Él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. La Biblia nos dice que Adán y Eva fueron tentados por Satanás en el jardín del Edén. Adán y Eva cayeron en pecado y trajeron sobre todos los hombres un estado de pecado y de miseria. Y comenzó los grandes problemas del hombre. Comenzó el dolor, la enfermedad, la muerte y todo lo que vemos nosotros como consecuencia del pecado. También el Señor Jesús fue tentado, pero no pecó. Por eso el Señor Jesús es capaz de restaurar a los hombres a un estado de santidad y felicidad. Mientras que con Adán pecamos, llegó el pecado y llegó la miseria, con el Señor Jesús se restaura la vida santa y la felicidad. El epístola a los Hebreos capítulo 4, el verso número 15, dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó. Aquí, hermanos, aprendemos que el Señor Jesús fue tentado para ser semejante a nosotros, a fin de enfrentar a la tentación como nosotros la sufrimos. El Señor Jesús nunca sucumbió a las tentaciones. Mateo capítulo 4, el verso número del 1 al 4, vamos a dar lectura y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación de Satanás fue en el campo del apetito corporal.
La primera tentación que hizo Satanás al Señor Jesucristo fue en el área física. Satanás se aprovechó de la debilidad y hambre del Señor Jesús como resultado de su ayuno de 40 días y 40 noches. El diablo sugirió que Jesús usara de su poder divino para proveerse de alimento. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué había de malo en que el Señor Jesús buscara satisfacer sus necesidades físicas? Por supuesto que usted lo ve así y no hay nada de malo. Jesús tenía hambre, 40 días no había probado ningún alimento, y llega el diablo y le dice, bueno, tienes hambre, tú eres poderoso, tú puedes hacer que esa piedra se convierta en pan y puedes satisfacer tus necesidades. Un buen consejo, ¿no le parece? El diablo está dándole un buen consejo a Dios, a Jesús, pero en esa sugerencia se escondía el pecado. Y vamos a ver dónde estaba ahí el pecado. El Señor Jesús va a citar Deuteronomio capítulo 8, el verso número 3. Y le dice así el Señor Jesús. Cita Deuteronomio 8:3. ¿Y qué dice Deuteronomio 8:3? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sostuvo y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El maná. ¿Qué era el maná? El maná fue dada al pueblo de Israel para enseñarle que Dios provee las necesidades de la gente. El pueblo de Dios debería siempre confiar en Dios en sus necesidades. El pueblo no debe confiar en sus habilidades personales ni en sus propios recursos. Satanás estaba tratando de apartar al Señor Jesús de una completa y continua confianza en Dios. Y eso es lo que hace hoy en día Satanás. Está tratando de apartar a la gente de una completa y continua confianza en Dios. Los hombres están perdiendo la confianza ya. Los hombres están perdiendo la confianza en Dios. O puede ser que tenga confianza algunos días, pero esa confianza no es continua. Tiene sus altos y bajos. Y aquí Satanás estaba tratando de apartar al Señor Jesús de una completa y continua confianza en Dios. El diablo estaba tentando al Señor Jesús para que confiara en su propio poder más bien que en el de su Padre. Aquí Satanás estaba llevando al que confiaba a Jesús, que Jesús confiara más en su propio poder y no tanto en su Padre. Pero hermano, el Señor Jesús no podía ceder a la tentación. ¿Y sabe por qué? Porque Él había venido para ser siervo del Padre. Jesús había venido para hacer la obra del Padre, para hacer la voluntad del Padre y para confiar en la provisión de su Padre. De haber el Señor Jesús recurrido al milagro para satisfacer su deseo y aliviar sus necesidades personales, hubiera el Señor renunciado al propósito de su misión. No hubiera habido para él sufrimiento, ni la cruz, ni para nosotros no hubiera habido para nosotros
compasión ni salvación. Pero gracias a Dios. Pero el Señor Jesús resistió la primera tentación y salió victorioso de esa primera tentación que le hizo Satanás. Pero no conforme Satanás va a realizar una segunda intento. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, el verso 5, dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Muy bien, qué interesante. La segunda tentación se dio en el campo de la curiosidad intelectual. Se dio en el área psicológica. Esta tentación fue muy sutil. El Señor Jesús había respondido a la primera tentación con las Escrituras, usando Deuteronomio. Y ahora viene el diablo. Ahora llega el diablo citándole también las Escrituras. Hoy en día Satanás y sus seguidores usan la palabra de Dios siempre que la pueden torcer para su conveniencia, para acomodar la palabra de Dios a su propósito, a sus intereses. Y tuercen el significado correcto de la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo Satanás en este momento. El diablo lleva al Señor Jesús al pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y lo incita al Señor Jesús a que se arroje abajo y que así comprobara la verdad de la promesa espiritual. Satanás usó aquí lo que estaba escrito en Salmo 91, 11 y 12. Y dice Salmo 91, 11 y 12. Pues a los ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos, y en la mano te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Como es el Hijo de Dios, el diablo lo tienta a que ponga a prueba el cuidado providencial de Dios. Satanás le pide que se ponga en una situación de peligro moral y que confíe en que Dios lo libraría por medio de su poder natural. Hoy en día, lamentablemente, en esta situación que estamos viviendo, hay muchos creyentes, hay muchos pastores que se expone a situaciones de peligro, teniendo una falsa confianza y probando a Dios. Y dice: yo voy a ir al hospital y nada me va a pasar, no voy a tener ese virus porque Dios me va a cuidar. Yo voy a hacer esto y Dios me va a cuidar. Yo voy a salir sin mascarilla, yo no voy a lavar la mano, no voy a hacer nada de los protocolos que manda los médicos, porque Dios está conmigo y Dios me va a cuidar. ¡Qué mentira! Cómo influye Satanás en su mente de la persona. Satanás le pide al Señor Jesús que se ponga en una situación de peligro moral y que confíe en que Dios lo libraría por medio de su poder sobrenatural. Satanás aplicó mal las Sagradas Escrituras, interpreta mal las Sagradas Escrituras. De nuevo, la respuesta del Señor Jesús señala el pecado exacto con que se le estaba tentando en este momento al Señor Jesús. El Señor Jesús pudo discernir, el Señor Jesús pudo descubrir cuál era la intención de Satanás, citándole Salmo 91, el verso 1 y 12, porque Satanás también sabe las Escrituras, Pero de nuevo, la respuesta del Señor Jesús
señala el pecado exacto con que se le tentaba en esta ocasión. El Señor Jesús otra vez cita un pasaje de Deuteronomio, capítulo 6 y el verso 16. Y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentáis en Masá. ¿Qué pasó en Masá? ¿Qué sucedió ahí para el pueblo de Israel? En Masá, el pueblo de Israel se quejó por la falta de agua. Sus quejas comprobaban que no confiaban en Dios. Ellos salieron con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto. Dios había hecho grandes milagros y maravillas y proezas en Egipto y en el Mar Rojo, y Dios mostró siempre su gran poder. Pero el pueblo comenzó en ese recorrido por el desierto a desconfiar una, dos y más veces de Dios. En Masá entonces el pueblo se quejó por la falta de agua y su queja comprobaba que no confiaban en Dios. A citar el Señor Jesús este pasaje, enseñó que saltar del pináculo del templo no sería un acto de fe. No sería un acto de fe. De haber sucumbido el Señor Jesús a la tentación, no habría necesidad de vivir por fe, pues el Señor nos llama a vivir por fe. Pero el Señor Jesús sabía que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. Entonces, como el Señor Jesús sabía que sin fe es imposible agradar a Dios, el Señor no hizo la sugerencia que el diablo le estaba dando en aquel momento. Obligar a Dios a ponerlo a prueba para ver si actuaba o no, no es fe. Y hay personas que obligan a Dios a hacer cosas. Dice, yo te declaro sano. Yo declaro que este virus va a pasar. Yo declaro que va a volver al mundo así como antes. Qué absurdo, ¿no es cierto? El mundo está bajo el control de Dios y el Dios de la Biblia es soberano. El Dios de la Biblia es soberano. Por más que tú declares, por más que tú pronuncies lo que tú digas, Dios no va a hacer lo que tú dices. Porque Dios de la Biblia es el Dios soberano. Y hay muchas personas que quieren obligar a Dios a hacer cosas que ellos le piden. Y le obligan o lo ponen a prueba para ver cómo va a actuar Dios. Eso no es fe. El Señor Jesús no dio entrada a la tentación en esta segunda ocasión y salió victorioso de esta tentación que el diablo le provocó. No conforme Satanás le lleva a otra tentación más fuerte. Dice Mateo capítulo 4, el verso 8, dice así la palabra del Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La tercera tentación ocurre en la esfera de la ambición personal. La tercera tentación que hace el diablo al Señor Jesucristo es en el área espiritual. Satanás quería que Jesús quitara los ojos de los cielos y pusiera sus ojos en las cosas materiales. Satanás usó su poder para mostrar al Señor Jesús todos los reinos del mundo, con su riqueza, su esplendor,
su potencia y su gloria. Todo lo ofreció al Señor Jesús, si solo se postraba y lo adoraba. Pero Dios le había prometido lo mismo y prometió regalarle a Cristo lo mismo que le ofreció Satanás. El Salmo 2:8 dice la palabra de Dios: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor Dios le había prometido lo mismo al Señor Jesús. Sin embargo, para que el Señor Jesús tuviera esto, lo que Dios le había prometido, para que Cristo recibiera esa recompensa como suya y de su pueblo, el Señor tendría que sufrir y tendría que morir. En cambio, Satanás le ofrecía lo mismo, el mismo premio, sin sufrir, sin morir en la cruz, y le sugería medio perverso para alcanzar una buena meta. Y ahí está el problema y está la tentación ahí. Al Señor Jesús se le presentó un dilema, así como puede presentarse a nosotros también la tentación. Al Señor Jesús se le presentó un dilema: someterse a Satanás, medio fácil para llegar a la popularidad total y al poder temporal, o tener la lealtad en Dios e ir acompañada de lucha, de pena, de lágrima y de cruz, pero que luego más adelante vendría el trono universal y la eternidad. Y Jesús eligió esto último: obedecer a Dios y ir a la cruz y sufrir el pecado nuestro ahí en el madero. Una vez más el Señor Jesús citó Deuteronomio. Y mire, por 3 ocasiones, en las 3 tentaciones, el Señor Jesús citó el libro de Deuteronomio. Ahora en esta ocasión está citando el libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 13, que Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Encontramos aquí el Señor Jesús decidió recibir las bendiciones prometidas, que era agradable a Dios. La senda de la obediencia a su Padre Celestial era el único camino en que el Señor Jesús quería andar. Jesús había venido para hacer la voluntad del Padre, para servir al Padre. Jesús había venido para hablar y enseñar lo que el Padre le había mandado que Él enseñe acá en la tierra. El verso de Mateo 4:11 nos dice la palabra de Dios: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En todas estas tentaciones, el Señor Jesús enfrentó con la palabra de Dios. En todas estas tentaciones, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es el siervo perfecto, cuyo único deseo es agradar al Padre en todo momento. Cuando Satanás nos tiente para desobedecer a Dios, debemos mirar siempre al Señor Jesucristo. No se olvide esto. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza para nuestra vida espiritual? Hermanos y amigos, debemos saber que Satanás es el enemigo de Dios y nos tienta para pecar contra Dios. Nos incita a no hacer la voluntad de Dios y a ser desobediente. Tenemos que saber que sus ataques son sutiles,
a nuestra área física, a nuestra área psicológica y a nuestra área espiritual. Una acción aparentemente buena puede estar oculto la tentación a pecar. Puede llevar a interpretar mal las Sagradas Escrituras para justificar el pecado o para un propósito egoísta. Puede también llevarnos a que adoremos animales, objetos, personas, en vez de adorar a Dios. Cuando seamos tentados por el diablo, miremos siempre al Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo y debemos enfrentar la tentación con la palabra de Dios. Y así saldremos victoriosos de la tentación como lo hizo el Señor Jesucristo. Recordemos que Satanás ya está vencido. El Señor Jesús lo venció. Confiemos siempre en Dios y en su palabra. Que el Señor nos bendiga y que podamos, el Señor nos dé la fuerza para poder tomar grandes decisiones en nuestra vida y sobre todo aprender a obedecer al Señor en todo momento. Vamos a orar para agradecer al Señor por esta enseñanza. Oremos. Padre Santo, oh Dios de los cielos, bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre. Gracias te damos, Señor, porque nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pasó por tentaciones como nosotros pasamos en nuestra vida diaria. Y gracias porque nuestro Señor nos dio la forma como podemos vencer, Señor, a Satanás. Gracias porque Jesús venció a Satanás. Y gracias porque Jesús resistió la tentación con tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre bendito, a atesorar, memorizar tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, para que cuando seamos tentados, Señor, tengamos tu palabra presente, Señor, para presentarle al tentador, oh Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque también nos has enseñado que tenemos que poner toda nuestra fe y confianza en ti, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú estás siempre a nuestro lado para ayudarnos en todo momento, Señor. Ahora, Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por esta enseñanza. Y te pedimos que nos dé la fuerza para aplicarla, Señor, en nuestra vida diaria. Gracias por tu palabra, que ha sido, Señor, de fortaleza y de conocimiento para nuestra vida espiritual. Ahora, Señor, bendice a mis hermanos y bendice a mis amigos. Y ayúdanos, Señor, en esta semana que estamos ya, Señor, por concluir, que nos ayude, Señor, a enfrentar los momentos difíciles de nuestra vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy buena noche, que el Señor le bendiga.